Hola Margarita, ¿cómo estás? Buenos días. Asuma, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy Muy, bi- lista. muy lista. Entonces vamos a hacer una indagación que quiero observar y ver diferentes situaciones. Vamos a observar el transhumanismo considerando y viendo varias teorías donde ciertas nanotecnologías o biotecnologías como armas de control masivo pueden gestionar o manipular biológica o genéticamente a la humanidad. Y lo que quiero que veas es, como lo vimos en una sesión anterior, si a través de la manipulación proteica o del material biológico o las enfermedades priónicas pueden generar estragos en el cuerpo humano o en el cerebro, donde esta manipulación genética o nanotecnología o alguna otra intervención biológica de los priones podrían considerarse biotecnología, que en las manos equivocadas podrían usarse quizá para degradar selectivamente el cerebro humano, destruyendo la capacidad de razonar, de recordar o de tomar decisiones. Sí, Observa, sí, ok. sí, ya estoy observando y estoy sintiendo los cambios que se van produciendo en el cuerpo. Todo empieza desde un movimiento muy sutil, unos movimientos eh, que van como adversos al movimiento natural de la energía y veo cómo el cuerpo empieza a cambiar de forma, empieza a sentirse como si se desintegrara y perdiera fuerza. Hay puntos que en ese movimiento de sentir como esa desintegración, como esa degradación, empiezan el cuerpo a sentir unos dolores puntuales. Lo que veo es que hay dolores articulares y esto hace que la persona empiece cada vez a contraerse, a sentirse más rígida, que eso fue lo que vimos también la vez pasada. Y lo que también pude observar es que en relación con los alimentos, Ajá. estas proteínas, estos alimentos van quedando o van generando como una capa, haz de cuenta como Ujú. una baba que se vuelve viscosa y que puede confundirse con la saliva. Entonces, en el momento que se hace la ingesta de ese alimento, haz de cuenta, va quedando pegada, van quedando capas y esas capas no son, no son tan visibles, o sea, Ujú. no es que quede uno como con esa, sino van como adhiriéndose, adhiriéndose, adhiriéndose y también van adhiriéndose a toda la parte del sistema digestivo, van creando una permeabilidad y hace que los alimentos no nutran lo que tienen que nutrir. Entonces empieza a haber una desnutrición dentro del cuerpo y esto empieza a afectar todo el sistema, empieza a afectar el sistema nervioso, empieza a afectar em, sobre todo la parte emocional. Y lo que yo veo aquí es que el sistema respiratorio, la persona empieza cada vez a respirar con menos intensidad, con menos profundidad y llega un momento en que el cuerpo se siente muy, muy cargado.
Fíjate una cosa muy interesante. Esta forma en que ahora la salud mental se ha vuelto algo como del dominio público y algo que aparentemente todo el mundo está cuidando porque está potencializada la forma de ver el deterioro del sistema nervioso, y esta parte de la salud mental nos lleva a tener ciertas características que van definiendo ahorita a la humanidad. Observa si esto que está pasando es esta forma de comenzar este transhumanismo con esta forma que tenemos de alimentación, y por qué. ¿Qué es lo que está llegando a nuestro sistema o no? O esto de salud mental es otra cosa completamente distinta. ¿Qué puedes observar o sentir tú? Yo veo que tiene que ver todo con la salud mental, porque en la medida que el cuerpo se va deteriorando en su biología, en sus movimientos naturales, en sus funciones, el cuerpo cada vez se va volviendo como si el cuerpo se volviera dependiente, ya él no puede actuar por sí mismo y necesita de elementos o de, sí, de elementos externos para poder movilizarse, para poder de alguna manera sentirse vital. En la parte, fíjate que en la parte de todo lo que es el sistema nervioso en relación con todas estas enfermedades, pero todo lo que tiene que ver con la estructura, con los hemisferios, estos hemisferios empiezan a sentirse cada vez más vacíos. Entonces lo que hacen todas estas nanotecnologías y todos estos experimentos a través del transhumanismo es vaciar. Las sensaciones como que se van vaciando, se van creando como cavidades dentro del cerebro para implantar nuevos recuerdos. Entonces, ¿qué pasa? Los recuerdos que ya están, los recuerdos que están viejos, haz de cuenta, van siendo reemplazados por estos nuevos, pero son cosas que se ven muy sintéticas, no se ven cosas naturales. Entonces, el cuerpo y la persona va sintiendo una presión aquí en su cabeza, va sintiendo una presión en su cuerpo, y en la medida que esto se va adhiriendo, es como si fueran, haz de cuenta, sellos, y van creando como sensaciones muchas veces de locura, personas que pueden tener como ciertos dolores de cabeza y empiezan a tener alucinaciones, y estas alucinaciones empiezan a llevar a las personas a un desequilibrio. Y fíjate que todo esto está unido con una exacerbación de emociones. Yo veo aquí cómo la tristeza es es una emoción que juega un papel importante en todo esto, porque cuando a la persona se le lleva al límite, como están haciendo esto de esta implantación de memorias, las personas de alguna manera se van sintiendo, sienten miedo de estar en su cuerpo porque sienten miedo de estar en un cuerpo enfermo. A ver, entonces, esto que dices es muy interesante. Entonces, es como deliberadamente nuestra forma de alimentación y esta eh, prisa de vivir provoca entonces fallos neurológicos Sí. como deliberadamente. Entonces, si proporciona estos fallos neurológicos deliberadamente, ¿cómo viene la tecnología a equiparar esta forma de alivio o de ayuda al cuerpo humano? ¿Cómo? Lo que yo veo es que la tecnología puede llegar hasta cierto punto, porque la tecnología también representa en ella la dualidad. Ujú. Entonces, de alguna manera va alejando al humano de su condición humana. Entonces, lo que pasa es que internamente, cuando el cuerpo va cambiando y tiene que adaptarse a las condiciones que está mostrando, digamos, la sociedad, la tecnología y todo lo que está alrededor, todo este bombardeo energético, el cuerpo empieza a cambiar de estructura. Y como todo esto es progresivo, todo esto es muy lento, fíjate que hasta los huesos estoy viendo cómo empiezan a cambiar. Si uno empieza a hacer una radiografía del cuerpo, tú Ujú. empiezas a ver cómo el sistema óseo empieza a cambiar. Hay partes que se empiezan a poner más pequeñas, hay partes que se empiezan a alargar,
Es como si el cuerpo tiene que ir cambiando de morfología lentamente para que las generaciones futuras tengan otro cuerpo totalmente diferente, adaptado y adaptable a las nuevas condiciones. Entonces yo siento que es algo que viene más del cuerpo, los cambios para crear, da la sensación como si fuera una nueva raza, muy diferente a la que estoy viendo en este momento. A ver, aquí hay una cosa muy importante. Las personas que han sido implantadas con esto de Neuralink, la empresa esta de Elon Musk, em, que están conectadas tanto al cerebro y también se han hecho en esta parte de brazos mecánicos en pruebas que se hacen en algunos ejércitos o en algunas formas que te conectan con algunas máquinas. Estas pueden evitar la degradación aparente causada por estos priones y cómo esto va equiparando, o sea, va haciendo que sea la compatibilidad de nuestros minerales con estos minerales externos, o sea, con estos, porque son fierros, son aceros, son cosas que se implantan y cómo la compatibilidad de nuestro cuerpo va siendo con esto, o sea, cuéntame. Sí, esto va cambiando, pero va cambiando en unas formas muy agresivas para el cuerpo, porque lo que veo yo es que la parte, el sistema circulatorio, todo empieza a endurecerse y todas estas implantes lo que van creando en el ser es un trastorno de personalidades. Yo lo que veo cuando tú me estabas hablando, veía una persona con muchas caras, pero caras con aspectos supremamente violentos y Ujú. el cuerpo va tomando, hazte cuenta, es como si tomara la apariencia de la piel de un cocodrilo. Haz Oh, de cuenta algo ujú, así, duro, algo que viene como escamoso, algo que va trayendo una consistencia muy diferente a la sensación de nuestra piel, que es suave. Eh, si nosotros sentimos nuestro cuerpo y vamos sintiendo internamente el funcionamiento de él, él fluye, él va moviéndose, él está en constante movimiento. Pero lo que hacen esto lo que estabas hablando, todas estos implantes van creando un endurecimiento y el cuerpo empieza a tener una transformación. Inclusive veo como parte de todo de toda esta experimentación cambia la visión. La visión es muy diferente porque puede que la visión se vaya ampliando. Fíjate que es algo como muy reptil, ujú, porque los reptiles tienen como un rango de visión y tienen una forma de ver. ujú. Va cambiando la forma de visión, va cambiando la forma de la percepción, pero el ser humano se vuelve un ser humano mucho más duro, mucho más rígido, se vuelve un ser humano insensible por esa forma y esa transformación tanto interna como en la parte externa que es la piel. Entonces, si vamos viendo, digamos, cómo va cambiando el cerebro empieza Mm. también como, es una unificación, pero yo veo que el cerebro va tomando como la forma de dos fetos. Haz de cuenta como si dos fetos estuvieran unidos, pero el funcionamiento del cuerpo es diferente, porque inclusive si tú ves toda la parte de la estructura del sistema nervioso central, la forma en que la energía está en movimiento es muy diferente. Yo la veo que es mucho más lenta, es mucho más pausada y el cuerpo va tomando una forma de alimentación muy diferente. Es una alimentación que está conectada con lo externo y el humano deja de alimentarse con su energía interna. Entonces, fíjate que el humano tiene que estar alimentándose de energías del entorno, bien sea tecnología, bien sea lo que el entorno le esté dando como alimento, es una transformación gradual, vuelvo y digo, de la forma en que el humano se va a empezar a sentir. Entonces, si debilitar la mente humana es como el objetivo de hacer a la humanidad más vulnerable o más controlable, ¿cómo a lo largo del tiempo, desde cuándo estamos siendo por esta
nueva forma alimentaria vulnerables y estamos siendo como programados para que el transhumanismo esté o aparentemente más cerca o esté más facilitado ahora con la nueva condición de la humanidad o qué es lo que de alguna manera está actuando como agente biológico para debilitar ciertas partes y ser más compatible con otras partes. ¿Qué está pasando con nosotros? Fíjate que hay dos caminos. Uno Ujú, sería el camino evolutivo del humano como raza, ujú, pero otro es la evolución del ser humano como interferencia. Yo empiezo a sentir, me voy hacia atrás en un ujú, momento y me voy como a los principios, a los finales del 1800 inicio, cuando empieza como a manipularse y se busca la manipulación del humano como la creación de una nueva raza. Y fíjate que aquí estoy viendo, lo primero que me llegó fue a través de los medicamentos, cómo los ujú. medicamentos empiezan a transformar la biología del humano y vuelven al humano un ser dependiente, un ser inseguro, un ser inestable. Lo que hacen los medicamentos, independiente a que te quiten el dolor de cabeza o te quiten ciertas dolencias de tu cuerpo, lo que hacen es que esas pastillas, esa energía, eso que está contenido dentro de ellas, es crear una insuficiencia energética en el humano y van creando, haz de cuenta, se va instalando digamos, en los órganos. Y esto va inhabilitando el funcionamiento correcto del órgano. Entonces el órgano se vuelve dependiente y adicto a los fármacos, porque lentamente eso va entrando y va debilitando y va debilitando y va anulando las funciones naturales del cuerpo. A ver, entonces es como si fuéramos por esta parte de los medicamentos y de todo lo que desde que nacemos nos hacen ponernos que necesitamos ciertas medicaciones para prevenir aparentemente ciertas. Unas, por ejemplo, Ujú, esas vacunas que les ponen a los recién nacidos. ujú. Entonces, esta hibridación biotecnológica que estamos gestando desde la parte de nacer y desde la parte desde la gestación, porque las mujeres necesitan tomar o fortalecer ciertas cosas, entonces toman ciertas aparentes vitaminas o aparentes, Minas. claro, Ujú. entonces, ¿cómo generamos cierta resistencia o no a esta forma a partir de una aparente mejora biológica del, o sea, mejora nuestros órganos, mejora nuestras aparentes vitaminas, siempre nos está haciendo falta algo, pero siempre hay un suplemento que viene a generar que eso mejore aparentemente, no de forma natural. ¿Cómo esto va generando una manipulación o una protección o una apertura a nuevas tecnologías o cómo lo ves? Claro, porque te decía, si uno empieza a tomar ciertos medicamentos, el órgano ya deja de funcionar o ya se va desactivando la función natural de él mismo, autosanarse o autorregenerarse. Entonces, lo que yo veo es que cuando las dosis son pequeñas, 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 pequeñas dosis, el cuerpo la va asimilando y no las va rechazando. Si a un cuerpo se le da dosis, digamos, altas, pues el cuerpo entra, digamos, en un shock y empieza y puede crear ciertos rechazos. Entonces lo que yo veo es que todo está fríamente, como fríamente calculado para que todos digamos, estos multivitamínicos, toda esta cantidad de los alimentos que están manipulados, transgénicos, ellos mismos lo que van trayendo no solamente es una deficiencia en la parte de la biología del funcionamiento, sino que empiezan a crearse deficiencias en toda la parte energética, que es la parte que no vemos, que es la parte que primero se ataca, porque es la parte que tú no percibes. Entonces, si empiezan a atacar tu campo emocional, tú simplemente puedes empezar a sentir ciertas molestias y esas molestias te van llevando a una búsqueda de cómo solucionar
ciertas situaciones que estoy viviendo, pero que no logro entender, porque muchas enfermedades no tienen una razón, simplemente se van activando. Entonces, fíjate que es importante atacar siempre la parte energética y después la parte neurológica. Fíjate una cosa muy interesante. Em, Hay teorías donde los nanobots o estas cosas energéticas y estas cosas biológicas o estas cosas tecnológicas muy pequeñas, que se puede decir que en esta parte de la alimentación están aparentemente, digo aparentemente, presentes. Quiero que vayamos a esta parte o a este posible uso de nanotecnologías para, fíjate bien, restablecer cuando desplegamos el ADN, vemos que hay ciertas mutaciones en ciertas, ¿cómo vamos a decir? En ciertas curvas del ADN y cómo estas tecnologías o llegan a establecerse o llegan a suplantar o llegan a enfocarse en una tecnología de mejoramiento. ¿Cómo esto puede o está o afectará aparentemente las causas en que el humano transfiera su energía o transfiera su humanidad hacia algo que no sabemos qué es? Bueno, aquí voy a pararme en dos aspectos. Uno, porque cuando me estabas hablando, me estaba llegando permanentemente la palabra flúor, pero voy a dejarlo ahí Sí, porque esto es como algo que está muy relacionado con todo lo que progresivamente al humano se le ha dado como una especie de microdosis de veneno. Pero y esto tiene que ver con lo que me estás diciendo, porque lo que hace el flúor es adaptar el organismo humano para que estos que tú me dices nano, el cuerpo los pueda recibir sin rechazarlos. Tiene que ver con el flúor, tiene que ver con el agua. Entonces el cuerpo lo van preparando para que todo lo que viene y todo lo que va a venir y todas las mutaciones que vamos a empezar a percibir desde el ADN va a empezar a cambiar. Yo lo veo un ADN no como la forma en que lo hemos visto en su movimiento. Haz de cuenta, es como si el ADN se empieza a multiplicar, se empieza a manifestar en otros ADN, pero estas cadenas empiezan a perderse. Todo eso, toda esa forma o esa estructura del ADN empieza a mutar, empieza, haz de cuenta, a desaparecer, empieza a desvanecer para crearse otra forma de ADN muy diferente a la que tenemos en este momento. Por eso es que cada vez que entramos en sesión vemos formas únicas en las personas del ADN y todo está muy relacionado, puede ser con su historia, con sus enfermedades y con toda la parte de la convivencia que el humano o tienen en respecto con ellos mismos, con su entorno y con la convivencia con la tierra. Entonces el ADN va a empezar a cambiar y fíjate que todo esto empieza a sentirse, como todo esto es tan leve, un cansancio aquí en los brazos. Haz de cuenta, es como si el cuerpo empezara a entrar como en una fatiga energética, porque ya el movimiento no es constante y simétrico. Entonces las personas empiezan a perder una simetría en la forma en que su energía se mueve en el cuerpo. Entonces todo esto empieza a cambiar y fíjate que esta sensación que estoy sintiendo en este momento conectada está muy relacionada con emociones que están muy enfocadas hacia la depresión, claro. como al suicidio, como al qué jartera vivir, qué jartera pensar, qué jartera actuar, que alguien lo haga por mí, porque yo no tengo la suficiente fuerza para hacerlo. Mm. Son como implantaciones de pensamientos. A ver, entonces, esta parte de suplementación o ¿Mm? de inyecciones o de todo esto, donde aparentemente estamos
transformando y haciendo más resistentes a ciertas enfermedades o a ciertas formas neurodegenerativas, cómo llevan, según la ética, la forma de atacar o de vivir o de enfrentar ciertas enfermedades neurodegenerativas que ahora aparentemente están como mucho más en boga. Y fíjate que, bueno, voy a enfocar en las vacunas, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen las vacunas en el cuerpo? Vamos a Porque las poner vacunas supuestamente inyecciones están, porque luego, sí, te, porque luego nos... sí, 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 sí. las inyecciones, sí, las inyecciones cuando entran al cuerpo entran con un virus que ya ha sido creado. Ah, ok. Es como el antídoto y es la enfermedad del antídoto. Ujú. Van creando esta misma situación, entonces supuestamente puede haber una, una epidemia. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que aparentemente se crea en la contra, pero lo que están es potencializando en el cuerpo cuando entran estas inyecciones. em, es como si el cuerpo internamente empieza a disminuir, empieza a contraerse energéticamente, empieza a dejar de moverse energéticamente en forma correcta. Se vuelven momentos en que la energía es como intermitente. Entonces el cuerpo internamente empieza a sentirse extraño, empieza a sentirse que hay algo que ha entrado y que de alguna manera está invadiendo, pero lo que traen estas inyecciones son inteligencia. Este Mm. líquido que entra al cuerpo sabe perfectamente dónde sentarse. Y fíjate que hay un punto donde entra y es en la parte digestiva. La parte digestiva es una parte fundamental en el funcionamiento del humano. Entonces se hacen asentamientos y eso Ujú. después se va multiplicando. Y en la medida que se va multiplicando es como si el cuerpo estuviera multiplicando ese virus y en la medida que esos asentamientos de ese virus, porque se ve como una especie de plaquetas, haz de cuenta, van transformando el funcionamiento del cuerpo, van creando lentamente, sí, van transformando. El funcionamiento del cuerpo y van creando otras formas de funcionamiento, pero lo que hacen es que el cuerpo se va debilitando porque si tú te fijas, el cuerpo, con tanta medicina, el cuerpo se debilita. Aunque tú sientas que te estás sanando, el cuerpo ya se vuelve un cuerpo codependiente, un cuerpo dependiente de algo externo. Entonces, todo eso no solamente está afectando la parte de los órganos, en la parte física y en la parte energética, sino también va alterando la morfología o la forma del cuerpo, de los cuerpos sutiles, porque ahí los cuerpos sutiles se van sintiendo poroseados y tienen una similitud con la piel de la serpiente. Es como si cambiara, se transformara. Entonces ahí van creándose mutaciones energéticas que no nos damos cuenta, pero que en el diario vivir, si estamos observándonos, se pueden ver. Fíjate una cosa bien interesante que acabas de decir. Fíjate que hay una teoría, y la leí hace poco, donde los priones pueden ser utilizados como arma biológica. ¿Por qué? Porque los priones tienen la capacidad de replicarse y de propagarse sin necesidad de material genético, que esto es bien interesante. Mm. ¿Por qué? Porque no necesitan una forma genética para esparcirse. Entonces, es un patógeno que no tiene la forma de rastrearse biológicamente. Sin embargo, de alguna forma es una manera de controlar tanto el Mm. crecimiento de la población como la forma de ir generando una dependencia con la liberación de priones. O sea, cómo se Mm. pudieran filtrar estos priones a la población para que afecte la forma de cómo vamos accesando nosotros de forma ya sea inconsciente o algunas veces consciente
a esta forma de liberación o a esta forma de vivir esta situación biológica en la humanidad. Bueno, es cuando yo veo sus priones, veo que tienen ellos un movimiento como en forma de hélice. ¿Qué hacen ellos? Lo que yo estoy viendo en este momento es, ellos se van adhiriendo al ADN. ¡Pup! Entran, Ujú. pa. Haz de cuenta, cuando ellos entran, empiezan a transformar, empiezan a cambiar, empiezan a reprogramar lo que el ADN pone. Pero es algo que el ADN no lo siente o no lo percibe como un elemento externo que sea que viene a atacarlo. Simplemente tiene la capacidad por su formación, por la forma de la energía, que es muy similar y entonces él puede introducirse y él puede empezar a hacer cambios y empieza a hacer mutaciones, mutaciones que el cuerpo no las rechaza y de alguna manera el aceptarlas, pues el cuerpo las va aceptando también. Por eso es que todo esto va cambiando la morfología del cuerpo internamente. Se van sintiendo cambios progresivos, pero no son cambios bruscos, no son sensaciones que de alguna manera en, puede que el cuerpo sienta como las reacciones, como, pero cuando el cuerpo siente esas reacciones es porque esto se está absorbiendo, es porque el cuerpo lo está incorporando. Entonces ya el cuerpo deja de luchar para tomarlo porque todo esto se siente como inteligencia, como energía inteligente, energía que empieza y va, ellos, todo esto, fíjate que siempre busca el asentamiento, Ujú. busca cómo ubicarse en diferentes partes del cuerpo. Si se ubican en las partes del cerebro, van cambiando las condiciones, sobre todo la parte, yo siento que una de las partes, no solamente el sistema digestivo, sino la visión se siente muy afectada o la forma en cómo las personas empiezan a ver la vida. Es muy diferente a la forma que pueden verla, digamos, personas que no han estado, digamos, conectadas con esto. Entonces sí hay un gran cambio, muchísimo cambio. A ver, ¿entra por algún cromosoma en específico o entra en general en todo el ADN para que la mutación sea constante y permanente y como natural en el cuerpo o entra por una forma específica? Entra en todo, haz de cuenta, es como si él entrara y se adhiere y va tomando, va tomando, va tomando, va tomando y va, es como si consumiera parte del ADN y va mutando y va creando otra forma del ADN. Ujú, Entonces, toma, pero va haciendo cambios. Pero esto se ve que, o sea, esto se ve que es que esto va tomando su tiempo para que el cuerpo pues no siente, imagínate, un shock o un cambio tan drástico. Entonces, en la medida que cuando este ADN cambia es cuando se ven estos ADNs que son como progresivos, como si de alguna manera el ADN empieza a mutar en otras formas, en formas menos escalonadas y ya la necesidad del humano es diferente, ya no va sintiendo, fíjate cómo va perdiendo la necesidad de la ingesta del alimento ujú, porque ya el alimento no es suficiente, es mejor tomar, y fíjate que poco a poco estos suplementos han ido tomando fuerza, 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 ujú. y esto va, va más no va en contravía con los cambios digestivos y con todos los cambios hormonales que el cuerpo empieza a sentir. Todos estos nuevos suplementos, vitaminas, el cuerpo los recibe y los puede asimilar mejor porque el cuerpo va deteriorándose, el cuerpo va cambiando y el cuerpo va necesitando otro tipo de alimentación. A ver, Margarita, esto puede ser un plan para dividir a la humanidad. Hay personas que pueden estar más propensas a que estos adaptógenos se adapten, ahora sí como dice la palabra, más a su sistema, o puede ser ¿Mm? personas que no sean tan fáciles de adaptar estos adaptógenos a su propio sistema, o es una parte Sí, de esto es, clasificación. ¿Cómo es esa o clasificación? sea, ¿cómo lo veo yo? Lo Sí. veo, haz de cuenta, es una cosa en cadena. Las personas mayores, adultos mayores, es, digamos, se da, pero en menor proporción, porque el cuerpo ya ha llevado todo como un recorrido, una alimentación, una Ujú, forma. Pero en las personas jóvenes, en los recién nacidos, ujú, es mucho más fácil. ¿Qué pasa? Que como todo esto es parte de,
en la medida que estas generaciones van teniendo hijos, ya sus hijos es más fácil adaptar esta condición, porque esto ya se va transmitiendo, ya el cambio en el ADN se empieza a dar. Entonces, todo lo que representan las generaciones más, digamos, más viejas o más veteranas o más adultas, pues ya la capacidad de adaptación es diferente, ya, digamos, no se da en la totalidad. Esto tiene que ser un proceso donde las personas tengan que volver a nacer, son como procesos, son como círculos, yo veo como círculos, pero por supuesto es mucho más fácil en estas generaciones que tienen otra forma de alimentación, una forma de alimentación. Fíjate que todo ahora, digamos, uno viendo aquí, digamos, en el grueso de la gente joven, todo es muy rápido, todo tiene que entrar y aparentemente asimilarse, aparentemente, porque estas comidas no se asimilan totalmente en el cuerpo. A ver, aquí hay una parte muy interesante. Dices, las personas mayores no es tan fácil la adaptación. Pero entonces, ¿desde cuándo estas formas biológicas son mucho más, vamos a decir, accesibles a la condición humana actual? O sea, tiene que haber un tiempo determinado, no sé, tantos años, 50, 40, 30, no sé, cuántos años tiene todo esto ya formando para que esta biología a partir ahora de los nacidos esté ya transformada. Yo creo que esto es una cosa que ha tomado y va a tomar años. Lo que pasa es que en la medida que los cuerpos se van adaptando y se van desadaptando y se van adaptando, hay procesos que yo veo de transición, Ujú. pero es mucho más fácil para estas generaciones que ya tienen otra forma, no solamente de alimentación, sino lo más drástico de todo es que esto es otra forma de concepción. Claro. Tú ves ahora las gestaciones, lo que se ve ya son diferentes. En todo esto yo veo que han sido cambios y cambios y cambios, pero en la medida que estos cambios se van dando, los cuerpos se van adaptando. Inclusive lo que siento es que hasta las papilas gustativas también van cambiando. Inclusive las papilas gustativas en estas madres modernas que se alimentan, digamos, con todo este tipo de multivitamínicos, comidas de una, de la otra, fíjate que hasta para el niño es mucho más fácil ya empezar a tomar desde la leche materna este tipo de tecnología, porque ya viene mucho más directa, ya viene como más, digamos, en un porcentaje mayor que lo podría venir, digamos, en una madre de los 80 o de los Mm. 70 o antes. Ahora ya el alimento, inclusive la leche materna, es diferente. Entonces podemos pensar que es una generación que viene a partir de los 2000. Puede ser, puede ser una generación, porque como te digo, como todo es progresivo, todo se va potencializando en la medida que cada vez se potencialice más esta forma de alimentación, pues los cuerpos empiezan a adaptarse. Entonces todo tiene que ir cambiando, la forma del cuerpo, la forma de sentir, la forma de ver, la forma, inclusive, fíjate que hasta la forma de amar también cambia. Aquí estoy viendo. Esto transforma la forma de manifestar el afecto y cada vez va siendo más limitado. Inclusive si tú sientes en toda esta tecnología cómo puede abarcar globalmente toda la estructura humana, esta forma del afecto es muy restringido por esa forma de esa piel que yo te digo. Es como si esto no entrara o entra con dificultad. Entonces el humano puede empezar a ver ciertos procesos de transición de dificultad en estar en pareja, el ver las relaciones en pareja y el ver, no me puedo dar afecto, pero me cuesta mucho trabajo dar afecto a las personas que están en el exterior, en el entorno, porque empieza a haber desconfianza. Entonces, toda esta manipulación que se está dando es llevando al humano a una condición muy diferente a lo que hemos podido nosotros vivir y han podido vivir, digamos, nuestros ancestros, muy diferente. A ver, entonces es como si ahora los humanos no confiamos en nuestra biología, o sea, no confío en que yo pueda tener la capacidad de comandar mi cuerpo, mis células para lograr una regeneración, sino que todo tiene que ser externo. No confío ya en mi propia biología
para mantener una biología aparentemente saludable. Entonces, ¿es Mm, esto de alguna forma, cómo nos lleva al transhumanismo esto y cómo estas exceso de vitaminas, pues no sé, de suplementos nos llevan a tener una dependencia? total, porque fíjate que esto se relaciona, o yo lo veo muy relacionado con el velo del olvido, cómo se van, cómo estas medicinas van creando un olvido, como un adormecimiento gradual, lento y gradual, pero el consumo, porque esto es un consumo permanente y esto es importante porque el ser permanente y continuo es lo que permite que estos cambios se sostengan. Entonces, cuando toda esta ingesta se da, el cuerpo tiene unos cambios muy particulares porque empiezan a salir como unas explosiones energéticas. Hay una mutación en el cuerpo energético del ser humano y en conjunto, por supuesto, con su parte física. Entonces ya las sensaciones cambian. Ya las sensaciones son como cuando tú ves la piel y ves los poros, ya todo es de afuera hacia adentro. Todo está hecho para que la morfología del cuerpo tenga que absorber todo lo que está referente al entorno para que sea absorbido por el cuerpo. Ya es al contrario, el cuerpo pierde esa condición de absorción, de movimiento, de función. Y todo eso, te digo, es por toda esta mutación que va sufriendo, porque esto es todo, un total, no puede mutar solamente el funcionamiento del cuerpo, tiene que mutar toda la parte también energética. Ujú, ujú. Entonces, empieza, por eso es que va a haber también como muchos problemas de visión, muchos problemas de adaptación, muchos problemas eh, y veo relacionados toda esta adaptabilidad, mucha sensación de no sentirse parte de la tierra, porque la tierra en su cambio o en su aparente cambio, en todas estas condiciones, el humano se va a sentir que no pertenece a la tierra, que no quiere estar en la tierra, que no se siente, haz de cuenta como si la tierra lo tuviera o le diera la bienvenida, se siente abandonado por la propia tierra, entonces quiere decir que se va a sentir abandonado por la vida. Entonces aquí el humano puede entrar en una serie de contradicciones que van a llevar o pueden llevar a personas al suicidio. Claro, entonces, esto puede forzar como una manipulación evolutiva del ser humano. Ujú. Claro, estamos hablando de esta parte del ser humano. Pero ¿qué pasa con esta parte de la Tierra? Porque somos parte de la Tierra y al final la evolución tiene que ser con esta misma evolución de todo su sistema energético y biológico de la misma Tierra. Cómo esta adaptabilidad del ser humano se ve cambiada o transmutada por la misma forma de cambio o de evolución de la Tierra. Bueno, yo veo aquí que la tierra queda como la tierra, pero el cambio se da es en la forma en que el humano se traslada a otras formas de tierra, Mm, porque ya el cuerpo ya no es compatible con esta tierra. La tierra no cambia, la tierra no va a cambiar en su estructura y en sus formas, porque ella es como es en su forma y en su energía, pero al no ser ya personas, digamos, adecuadas para esta vivencia, porque ya empiezan a haber choques, ya el humano ya no se siente fácilmente adaptable a las condiciones naturales de la tierra. Yo veo una forma como de trasladar, es como si toda esta energía se trasladara a otras tierras o a otra tierra, em, que tiene otro tipo de condición, otro tipo de, sí, es otro tipo de condición, tanto física como energética. Yo veo la tierra, es como si la tierra tuviera en ella muchas tierras, muchas formas de convivencia en la tierra
y se ven convivencias en formas cíclicas. Entonces, y ahí es donde empieza, y ahí la relaciono con las eras, cómo el humano va pasando de esto y se va adecuando a otras formas, a otras formas, a otras formas cíclicas, y ahí empieza a haber una adaptabilidad a nuevas condiciones de vida. Y, Entonces, por eso es que se está viendo todos estos cambios. y fíjate, ahora esta forma en que todo el mundo quiere eh, ascender aparentemente Mm, a otra nueva dimensión, pero lo que no tomamos en cuenta que esta dimensión abarca todo gran espectro. Y entonces esa dimensión no nada más es una ascensión, sino también puede ser una disminución, porque es la misma en esta dualidad. mm, sí, Entonces, en esta forma en que la gente ahora quiere estar en otro estado y se le ha manejado mucho una situación de una 5D, de no sé qué, de salir de aquí cuando no comprendemos, nuestra cabeza no alcanza a comprender la multidimensionalidad de esta 3D y este tiempo que viene siendo esta cuarta dimensión y todo el espectro tan amplio que es. Entonces, esto que nos han vendido mucho y que ahora todo el mundo quiere hacer saltos cuánticos energéticos a la 5D y a la no sé qué, y un salto cuántico para no sé qué, ¿qué va con esta clasificación energética que estamos viendo los humanos y que la misma Tierra está haciendo, como eliminando o desechando o moviendo a otra dimensión de este mismo espectro terrestre? ¿Qué pasa con esta manipulación o puede ser o esta forma de pensar que ya no es esta dimensión sino que debe de ser otra? ¿Qué es lo que está pasando en realidad? fíjate que todas estas formas de programaciones están hechas para que el humano se sienta siempre como en una función progresiva en toda su energía, donde el humano yo lo veo que está dividido o él se siente dividido en partes, en partes, en partes, y el punto es que siempre esas partes tienen que llegar o tienen que unirse para que el humano pueda llegar, digamos, a una sensación de completud, de unidad. En todo lo que hace también estas creencias de que hay que ir a las 5D, que hay que hacer y hay que ir trascendiente, que el cuerpo va a sufrir, no va a sufrir, que ya está sufriendo o no. Esto también es una forma de manipulación para que el humano no sienta su verdadera condición energética, su verdadera condición eh, de esencia. Entonces, esto hace que él mismo sienta que tiene que ir en una búsqueda permanente de sí mismo, cuando la sensación que yo estoy sintiendo es que las dimensiones hacen parte de nosotros, todas las dimensiones están en Ujú. nosotros. Entonces, realmente la búsqueda termina siendo hacia afuera, que eso es lo que se trata y lo que se intenta y lo que estamos viendo a través del transhumanismo. Busca afuera la forma en que tú tienes que buscar la inmortalidad o tienes que volverte un ser eterno, pero tú mismo no lo puedes hacer por ti mismo, sino tienes que hacerlo a través de la tecnología, y la tecnología es invasiva. Claro. Tiende a tomar lo que es tu esencia, tiende a querer invadir tu esencia para sentirse él una esencia. Y me explico, lo que quieren es fundir esa parte, esencia, espíritu del humano, para que ese transhumanismo pueda de alguna manera envolver a esa esencia y se sientan en esa forma inmortal. Es una forma muy extraña porque es querer invadir algo que no se puede invadir, y es tomar algo para crear dependencias y crear límites en el humano. Entonces, toda esta energía, todas estas formas que hacen las inteligencias artificiales de ir pensando por ti, es una forma de querer absorber estas esencias para capturarlas y de alguna manera empezar a crear una nueva raza humana, pero tomando algo que de alguna manera no se toma, pero sí se puede manipular y sí se puede hacerle creer al humano que todo lo que él es
está limitado y está contenido en como en una especie de, como de cuerpo que de alguna manera empieza a sentirse perdido en él mismo y va tomando otros caminos diferentes. Hay muchos caminos en los que tú puedes tomar, pero en la medida que todo esto empieza a tomar más fuerza, hay formas diferentes de vivir existencias. Aquí el punto es realmente qué es lo que quieres tú o cómo quieres realmente conectarte y sentirte a ti mismo, porque estos son corrientes que de alguna manera te pueden arrastrar o tú puedes mantenerte firme y puedes estar muy en ti mismo. Observa, Margarita, si esta parte de ese nuevo pensamiento, de querer estar en otra dimensión, en otra situación que no es la realidad de tu presente, está detrás de ella las mismas personas que están queriendo trabajar con este transhumanismo. Y si es así, vamos ahí con ellas, pero con esta parte energética. Fíjate que, digamos, lo que yo veo es que parte sí, siempre ha habido como esa necesidad como del dominio y lo veo que es por capas. Yo voy viendo como una energía amorfa, una energía que no tiene una forma definida. No te puedo decir que es un cerebro, no te puedo decir que es una entidad, una persona, pero es una energía que late en el universo, es una malformación del pensamiento Ujú. colectivo de la humanidad que va creando estos cúmulos de energía, porque yo veo que no solamente es una energía que quiere dominar, son diferentes formas amorfas que están en el espacio, porque no es algo que esté limitado, no puedo ver el sistema solar, veo que es algo que hace parte de lo que en este momento conforma. Entonces, en la medida que estas energías amorfas van tomando em, un planeta, y vamos a poner por supuesto planeta Tierra, es una energía que va tomando, va tomando, va tomando y va rodeando al planeta y de alguna manera le va cambiando la consistencia y le va cambiando lo que le cambia la forma natural y no es muy diferente, fíjate lo que nos está pasando a los humanos. Estas energías tienden a hacer este tipo de cambios y tienden a crear otro tipo de razas. Por eso lo que tú me preguntabas de la segunda de es llevar a las personas por otros caminos, por otras líneas de experiencia o de vivencia que hacen que de alguna manera estas personas van en busca, son como movimientos muy como en recovecos, como así, como ondulatorios. Pero esto lo que yo veo no es para todos, porque no todos, estos son para unos grados de conciencia, no es como dicen que todos nos vamos a iluminar en un solo instante, No. porque yo siento que energéticamente eso no puede ser posible, pero sí siento que esta energía invasiva fue parte del producto de deformaciones de pensamiento que de alguna manera necesitan alimentarse para poder subsistir. Entonces, todos estos pensamientos que se están dando, lo que están es nutriendo muchas mentes que están en este momento en este planeta y que de alguna manera son como la materialización de lo que representan estas energías, son formas de energía, haz de cuenta, es una energía que yo la veo en forma de humo, en forma de nube, de unos colores como amarillentos y que de alguna manera son parte de una composición energética de ciertas personas que traen esta energía porque no todos los seres humanos tenemos la misma composición Claro. energética, otros humanos tienen otra composición energética. Yo veo como si el planeta tuviera en él mismo, en sí mismo, tuviera todas las dimensiones y tú puedes estar habitando en muchas dimensiones, pero de alguna manera hay unas que están más endurecidas, que son las que están relacionadas con todas estas personas que quieren irse a las 5D, que quieren una cosa, la otra y que de alguna manera tienen o están siendo transformándose sus cuerpos en una
es en una sensación de no querer habitar la fisicalidad, pero tú puedes dejar de habitar la fisicalidad en diferentes formas energéticas. Eso depende tu estado de conciencia. Por eso es que esto se ve, haz de cuenta, como si fuera una especie de, como si fuera un abanico, donde de alguna manera hay muchos que están eh, como si estuvieran atrapados en una condición mucho más endurecida, pero hay otras partes del abanico que están siendo y son mucho más sutiles y son mucho más amables. Entonces aquí lo podemos ver, digamos, lo puedes ver como una dualidad. Entonces, por eso es que de alguna manera van a existir y siempre existirán esas cabezas o esas formas que quieren llevar a ciertos humanos a vivir otro tipo de experiencias, como las experiencias que estamos viviendo nosotros aquí en el planeta Tierra. No es nada que sea muy diferente a ello. ¿Quiénes son las cabezas humanas que están buscando esta forma de experiencia? ¿Quiénes son los que comandan esta forma de experiencia? Ahí tú ves, y hay las cabezas visibles, que son las cabezas que hemos sabido, que son Ujú, los dueños de estas grandes corporaciones. ujú. Pero fíjate que estas grandes corporaciones son alimentadas por es como una especie de ente o de energía que de alguna manera es como si ellos fueran una emanación de esta energía oscura. Entonces, haz de cuenta, es como, es que muy difícil definir porque como todo se ve en una totalidad, Claro, entonces al verlo uno, digamos, uno ve esta energía que es parte de una emanación, esto, esta otra energía que vemos es el producto de pensamientos colectivos que hacen que se alimente esta energía y mantengan al planeta en esta energía, como en este adormecimiento. Pero sí hay una energía que es como una energía matriz, que es la que de alguna manera gesta este tipo de personajes, porque hay otras energías que gestan otro tipo otros. de personajes que lo que estoy viendo yo, pero esta energía de alguna manera es como una especie de, puedo decir yo, de forma de palpitación De que pulsación. es una exacto que hace que de alguna manera siempre van a existir este tipo de personajes en la Tierra, porque todo lo que representa, digamos, el universo y más allá de lo que para nosotros como representa el universo como un concepto humano, Ujú. si nos salimos de ese concepto humano de universo, esto es algo que es mucho más expandido, pero todo siempre está en nacimiento. Entonces, haz de cuenta, esto es como si fuera una flora y una fauna donde tú ves una diversidad de nacimientos en todo este sistema, no sé, universal, del espacio, de colosal, me llega la palabra. Ujú. Entonces siempre hay diferentes formas de emanación de energía y esto lo que hace es que en este momento, tomando otra vez el transhumanismo, pues está creando, tienen que crearse nuevas razas para que estas razas pues sigan de alguna manera alimentando, son como los hijitos de esta gran energía. Entonces esto es como si tú entraras en un espacio donde todo hace parte de una emanación, de un movimiento. Es como si la vida y la muerte en este punto aquí no existieran. Todo está en permanente, ni siquiera renovación, sino en permanente emanación. Ujú. Entonces es una sensación energética muy diferente a la que tú sientes del pulsar de la tierra, pero yo siento que es el origen de todo lo que hace parte de los nacimientos a todo nivel. Esto es algo que es muy grande, demasiado grande, y muchas veces se pierde o nos perdemos de la perspectiva por la limitación que tenemos nosotros a nivel de nuestro cuerpo físico. Ok, entonces vamos a ver esta emanación como esta emanación obscura que alimenta todos estos experimentos humanos. Vamos a ir a esa parte, que es lo que ahorita nos interesa en esta indagación. ¿No? ¿Lista? Entonces, bien Sí. cerradita y pregúntale cómo quiere que me dirija a ella, qué nombre quiere que le ponga. Dice que para el humano es en Anael, que es el nombre que podemos de alguna manera relacionar, pero que él o esta energía no tiene él y ella no tiene nombre, pero que ese nombre es algo
que es fácil de relacionar. Ok. Entonces, que me diga, bueno, déjame hablar con Anael. Ujú. Anael, Sí, soy todo, soy el principio y el fin de la creación. ¿cómo estás? Siempre estoy. Me llama mucho la atención tu nombre. ¿Por qué Anael eh, es el nombre que se ha utilizado para unos laboratorios clínicos o para una situación de la salud? Y muchas veces el símbolo de Anael en esta parte de la salud es una estrella de 5 puntas y el caduceo en el centro. Qué raro, ¿no? Nada en el universo es raro, O- todo está unido. ok, Anael, ¿qué es este trabajo que se está haciendo con esta forma de vivir a la humanidad como un transhumanismo? O sea, una parte biológica y otra parte que sería también una biología, porque el metal también es parte de la misma humanidad. Entonces, ¿cómo vivir esta parte humana metalizada o priorizada en una parte que sería programada como un robot? Mi labor es crear nuevos organismos humanos y crear nuevas razas para mantener el equilibrio en el universo, el bien, el mal, lo bueno, lo malo. En mí está el sostén de esa energía. ¿Para qué Eso. y por qué necesitamos nuevas estructuras o nuevas mutaciones humanas? El humano como está ahorita, eh, ¿qué puede representar en beneficio o en prejuicio para otras razas o otras especies? Es que el humano tiene una capacidad de manifestarse, Ujú. de crearse. Por eso en él mismo se pueden crear otras razas para que puedan seguir poblando la dualidad del cosmos. Y es algo que siempre va a existir, porque el humano está hecho para eso, para encontrar y para que en él esté el equilibrio. Ahí está la responsabilidad del humano. Entonces, lo que me estás diciendo es nosotros como especie fuimos creados aparentemente para ser como incubadoras de otras razas. Y ¿Por qué? son una especie de equilibrio porque es importante que la dualidad permanezca como un estado natural de pulsación. En el momento que esa dualidad termine, terminamos todos Eh, y se crea algo diferente, algo que no sabemos que pueda ser, porque esto ha sido siempre una parte y una condición de la existencia, de todo lo que se manifiesta como tal. Y el humano es una pieza fundamental, por decirlo humano, pero es que el humano es la manifestación de muchas formas. Pero aquí ustedes le dicen humano. ¿Ustedes cómo lo dicen? No tiene un nombre, no hay nombres, simplemente hay energías, hay formas y hay manifestaciones, pero no es la forma definida en que ustedes tienen que ponerle un nombre a algo. Eh, Para nosotros es la manifestación como tal, co- pura. ¿Cómo se conoce entonces la manifestación humana en el universo o en otras manifestaciones? ¿Cómo se conoce esta energía afuera de lo que nosotros creemos y bautizamos? ¿Tiene un nombre? ¿Tiene...? No tiene un nombre, simplemente es, ella es.
se siente, es algo que para el humano lo tiene en él mismo y lo tiene que reconocer siempre poniéndole etiquetas. Pero cuando él sale de las etiquetas, empieza a sentir una condición muy diferente. Es una dualidad, pero es la dualidad primigenia del ser cuando está viviendo en toda esta masa energética. Entonces, no es algo que tú le puedas dar una definición, porque tienes es que simplemente sentirlo para poder y observarlo, para poder no darle una definición, simplemente para estar en un estado de permanencia y de presencia. Ok. Entonces, este estado de permanencia y presencia en esta parte del universo, como tú lo dices, que es dual, o sea, hay otra parte del universo que se maneja de una forma distinta o que se entiende de una forma diferente que no es dual. Entonces, esta parte dual es perfecta en su dualidad. La otra parte del universo que no es dual es perfecta en su unicidad, por decirlo de alguna manera, o en la forma en que presente cada espectro universal en el que cosmogónico en el que se viva. Entonces, en esta parte que tú dices perfecta, dual, esta forma permite al ser que vive en presencia vivir en cualquier parte del cosmos con su propia forma esencial y puede, vamos a decir, mezclarse con cualquier otra parte del cosmos sin problema. ¿Es lo que quieres decir? Siempre y cuando sea dual, porque la dualidad también tiene formas de expresión, tiene formas de manifestación. Hay formas más sutiles de la dualidad, hay Mm. forma mucho más como la parte física, es esa parte dual en su máxima concentración. Pero en esa dualidad el humano vive permanentemente, en esas formas tanto sutiles como físicas o como materiales. Y ahí es donde el humano se está debatiendo, permanentemente está en un constante movimiento. Y este movimiento lo que hace es sostener la dualidad. Entonces es importante que ella se siga manifestando, porque de lo contrario habría una transformación de ella. En este momento nosotros no es que no nos interese, simplemente así sentimos que es la existencia. Es un permanente. No hay un principio, no hay un fin, simplemente hay. Y en esa permanencia, esta transformación en esta parte de esta dualidad de la Tierra, quiere decir, o sea, es que a ver, lo que me estás queriendo decir es que hay una parte de la humanidad que está sufriendo esta transformación hacia el transhumanismo para moverla hacia otra realidad donde sea como más dependiente. Y hay otra parte de esta humanidad que no es adaptable a esta forma de vivir y entonces permanecerá en una forma como pura, vamos a decirlo así. ¿Cómo me lo puedes explicar? ¿Es lo que entendí? ¿Es así? ¿No No, es así? no ¿Cómo? es, A ver. hay una parte de la humanidad que tiene que estar en esta emanación en la que yo represento. Hay Ajá, otra parte de la humanidad que representa otro estado opuesto a lo que soy yo como emanación. Es ajá. una parte de energía más sutil. Ambas están en unidad. Ninguna se complementa a la otra, simplemente se equilibran. Ok. Y todos tienen que pasar por esos ciclos, todos tienen que estar moviéndose en esa energía para que haya un equilibrio interno y ese equilibrio interno se manifieste en la totalidad. Por eso es que el humano siempre siente que es bueno y es malo. Y hay puntos en que él cree sentir que puede ser supremamente malo o puede ser supremamente bueno, pero eso es parte de una ilusión,
porque el humano es exactamente parte y parte. Ahí está todo el contenido y toda la esencia de lo que representa las diversas formas de vida que existen a lo largo de todos los universos o las dimensiones o los estadios energéticos que hacen parte de nuestra existencia, que es complejo pero simple al mismo tiempo. ¿Qué puedes tú decir para las personas que puedan eh, escuchar y ver esta indagación? Yo les puedo decir que el juicio Ujú. hacia ustedes mismos son lo que permite que sientan la pérdida del equilibrio en ustedes. Rechazan una energía o rechazan otra energía, siempre en búsqueda de algo que aparentemente no está en ustedes y hace parte interna. Tienen que buscarla, tienen que encontrarla, porque es la única forma de sentir la manifestación, el pulsar en ustedes, y encontrarán formas insospechadas en ustedes mismos. Se sorprenderán de las capacidades que hay más allá de vivir en un cuerpo humano. Ok, déjame con Margarita. Margarita desconecta. Mm. Margarita, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo te es sientes? una sensación muy particular, pero era una sensación muy cálida en la base de mi columna, pero una sensación sutil al mismo tiempo. Algo donde tú estás, pero no estás, pero permaneces, pero no permaneces, es algo que se sale del contexto humano, y es como ampliarse a uno a nuevas, como yo lo veo como sensaciones, porque es algo que de alguna manera el cuerpo lo percibe de esa forma. Ok, vamos a desconectar porque vamos a regresar. Desconecta Ujú. de todo y de todos porque vamos a volver y desconectada de todo y de todos. Regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente. Siente como tu cuerpo regresa y se recupera y se siente lleno de fuerza, de energía. Se siente grande, fuerte, poderoso y enérgico. Respiras profundo y a tu ritmo abres tus ojos. Margarita, ¿cómo te fue? Siempre llega uno a unos espacios donde uno nunca cree que pueda llegar. Es algo muy particular, es como el decir, solo sé que nada sé. Cada Solo vez que sé que uno nada, entra a exactamente. pero muy interesante, muy, muy interesante. Muy interesante y sobre todo nos deja con unas, con preguntas fuertes sobre qué es lo que en realidad como ser humano, como persona, como individuo, quiero y estoy buscando para mí, primero en forma individual y luego para lo que es objeto de mi amor. En esta parte que tú decías de manipulación del amor, ¿no? Ajá, sí, Claro, entonces, o mis hijos, o las personas cercanas, o los aprecios, o los valores. Y esta parte del transhumanismo es muy interesante, como en este no sentirnos capaces o lo suficientemente valiosos, nos vamos degradando nosotros mismos y vamos degradando nuestra fisicalidad, ¿no? O sea, sí. Y es... fíjate que siento que es fácil que nos manipulen con todas estas situaciones que vimos, porque creemos que nos conocemos, pero en realidad creo que no nos conocemos Ujú. y no sabemos lo que realmente internamente
como esencia somos. Entonces, y creo que lo que en una parte de la sesión salió que al querer capturar esta forma nuestra pura, es lo que de alguna manera nos hace sentir cada vez más manipulables y más indefensos. Entonces, estuvo bien, bien interesante, puntos de reflexión muchos, pero muy, muy buena. Gracias, Margarita. Y vamos a A ver ti, qué comentarios nos dejan. Y no se vamos a olviden ver. entrar a la página web irasemahipnosis.com o escribirnos al correo info@irasemahipnosis.com o al más 52 479 204 4973. Cortamos la grabación. Gracias a todos. Bye. Chao.